Si, si estuvieras bajo una amenaza muy grande para tu seguridad, una amenaza fuerte, pues, ¿qué podrías hacer? Sabemos que aquí en nuestro país eso no pasa porque el ejército está en las calles y tenemos la Guardia Nacional, pero vamos a suponer que si hubiera una amenaza. Entonces, tendrías que llamar a alguien para que te defendiera. Entonces, llamarías al 911. Y si no contesta, pues al 912. Pero una vez que te confirman que viene la ayuda, pues tendrías un alivio, un gran descanso. Pero tú no puedes con esa amenaza. Es lo que pasó con el pueblo de Israel, que tenían una gran amenaza y no había quien los librara. En Primera de Samuel, capítulo 11, vamos a ver en este momento el versículo 9 y vamos a ir leyendo a través de la predicación del capítulo. Pero dice el versículo 9: y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Vamos a ver. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos dices a través de ella y te pedimos que nos ayudes a entender lo que tienes para nosotros. Sabemos que hay una gran amenaza sobre nuestra alma, siempre la ha habido aquí en este mundo, pero también sabemos que tenemos quien nos salva. Tenemos a Cristo y contamos con su ayuda y su auxilio. Te pedimos que nos hagas verlo en este pasaje, que podamos poner nuestra confianza solamente en Él y esperar en Él. Ayúdanos, te pedimos por los que están aquí con nosotros, que también los guardes y de alguna manera los alimentes también en tu palabra, los alientes, y pedimos que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. El profeta Samuel ungió a Saúl por rey sobre Israel, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Lo hizo en secreto, de manera que solamente él y Saúl lo sabían. Le pidió que esperara 7 días y se separaron. Saúl regresó a su casa y en el camino se cumplieron al pie de la letra 3 señales proféticas que le había dado Samuel, lo que hizo comprender a Saúl que Samuel estaba actuando con la autoridad de Dios. Tiempo después se fijó la fecha en la que se iba a elegir al primer rey de Israel. Samuel convocó a una asamblea nacional, se iba a celebrar en un lugar llamado Mizpa. Es una población que está en el territorio de la tribu de Benjamín. Tener rey era el anhelo de toda la nación. Muchos recordaban cómo 20 años antes Samuel había sido aclamado y reconocido como juez en ese mismo lugar, en Mizpa, que iba a ser ahora el sitio de elección del primer monarca de Israel. Había una gran expectación en el pueblo. Ni siquiera la observación que hizo Samuel de que realmente no había necesidad de un rey, porque Dios
siempre se había encargado de librarlos, pero no, eso no apagó el entusiasmo del pueblo. Dios había hecho su designación, el pueblo no lo sabía, pero la determinación de Dios sí iba a ser pública mediante un sorteo. Fue así, de la misma manera como bajo el liderazgo de Josué se distribuyeron las tierras de Canaán entre todas las tribus de Israel. Este procedimiento no indica que fue el azar el que iba a prevalecer, sino más bien enfatiza el papel de Dios en la selección del primer rey de Israel, la providencia divina guiaría este sorteo, así como había guiado la distribución del territorio entre las tribus. Se hizo el sorteo y naturalmente la designación cayó sobre Saúl. Él se había escondido previendo el resultado y Dios reveló su escondite. Al ser presentado ante el pueblo, llamaba la atención su estatura. Muchos lo aclamaban con júbilo, pero otros, dice el pasaje, que eran hombres perversos, lo despreciaron. No podían aceptar que un integrante de la tribu más pequeña de Israel pudiera ser el rey, el libertador que el pueblo necesitaba. Lo tuvieron en poco, no lo honraron y no le dieron ningún reconocimiento ni los presentes que ameritaba la ocasión. Vemos esta rebeldía, este rechazo. Parte del resultado de la caída es la rebeldía persistente en la naturaleza humana. Los hombres frecuentemente rechazan la autoridad, especialmente la autoridad de Dios y la autoridad designada por Dios. Al igual que estos hombres rechazaron a Saúl, el Nuevo Testamento revela el rechazo al reinado de Jesucristo. La humanidad no puede ver el valor indescriptible del Salvador y se pregunta, igual que estos hombres, ¿cómo puede salvarnos este? La perfección de Cristo solo se discierne espiritualmente, pero el hombre es naturalmente carnal. Siempre hay enemigos del pueblo de Dios. Son enemigos de Dios y enemigos de su pueblo. En el versículo 1 de nuestro pasaje, del capítulo 11. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Los amonitas eran llamados hijos de Amón, descendientes de Ben-Amí, el hijo que Lot, el sobrino de Abraham, tuvo con una relación incestuosa con su hija menor. Eran, de cierta manera, parientes de los israelitas. Y fueron también enemigos tradicionales de Israel.
cuando iban de camino de Egipto hacia la tierra prometida, no los dejaron pasar por su territorio y tuvieron que dar pues, un rodeo. Años antes, durante el gobierno del juez Jefté, hubo una guerra entre Amón e Israel. Israel los combatió y los venció en una reñida guerra. Los amonitas estaban reclamando un territorio que decían que les pertenecía. Jabes de Galad es la ciudad a la que amenazaba el rey amonita. Es una ciudad que estaba al sur del lago de Galilea, en el territorio que los amonitas decían que era suyo. En ese momento Israel no tenía un rey visible y conocido como lo tenía Amón. Y eso fue una de las razones por las que Israel quería un rey como las otras naciones, un rey fuerte y poderoso. Mientras los filisteos, por otro lado, estaban amenazando a atacar a Israel, lo atacaban continuamente por el oeste. Pues Naas, el arrogante rey amonita, vio en las circunstancias la oportunidad ideal para conquistar el territorio al este del río Jordán que ambicionaba, y se sentía confiado de poder hacerlo por la debilidad que se veía en Israel. Estaba seguro que Israel era una nación desunida, entonces nadie vendría a ayudar a los de la ciudad de Jabes. Acampó frente a la ciudad y les quiso imponer un pacto. Pacto es la palabra que está ahí en el original. Haz pacto con nosotros y te serviremos. Un pacto era la alternativa a la guerra. El derrotado aceptaba las condiciones que imponía el vencedor. Entonces ellos se rindieron sin presentar batalla. Él ponía las condiciones y la ciudad las aceptaba o eran arrasados. No había otra alternativa. Y esa es la historia de siempre. Los descendientes de la serpiente persiguiendo al pueblo de Dios. Naas amenazaba con destruir la ciudad con su ejército poderoso. Los hombres de Jabes, de Galad, conscientes de su debilidad, de su incapacidad, sabían que no se podían defender de ese enemigo tan poderoso. Pues, inmediatamente pidieron los términos de paz. ¿Qué querían para que no los destruyera? Tenían la intención de entregarse para conservar sus vidas. Estaban dispuestos a ser esclavos de Naas. En lugar de confesar sus pecados, que era lo que los había llevado a esta situación, dejaron de lado a Dios y se rindieron ante un amo cruel, despiadado y vil. Con frecuencia hay hombres que ante las acechanzas del diablo le dicen: haz alianza con nosotros, haz un pacto con nosotros y te serviremos, sin que les importe el costo de lo que tengan que pagar. Para el rey amonita no era suficiente la rendición incondicional. Él tenía un odio hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. Un odio que no se apagaría fácilmente. Así trata el mundo al pueblo de Dios. Su odio contra el pueblo de Dios refleja su odio contra Dios.
Los puso una condición absurda. Cada uno debía sacarse el ojo derecho. Y eso los condenaba a quedar indefensos. Primero, cuando le quitan a uno un ojo, no puede ver la profundidad, pues no puede defenderse adecuadamente. Pues, como era la guerra en esa época, con escudos, no tenían el ojo, con el izquierdo sostenían el escudo, entonces no tenían visibilidad y pues fácilmente no podían defenderse. Pero en ese momento perder un ojo les parecía mejor que perder la vida. Naas no se conformaba con dejarlos inútiles para la guerra. Lo que él quería era humillar a toda la nación. Por eso dice, y yo ponga esta afrenta sobre todo Israel, sobre todo el pueblo. Tenía la intención de burlarse no solo del pueblo, sino de Dios mismo. Igual que a Satanás, nada le gustaría más que inutilizar al pueblo de Dios y al mismo tiempo provocar un desprecio al nombre de Dios. Satanás quiere humillarnos y exaltarse sobre nosotros. Humillando a un santo, Satanás busca traer afrenta sobre todo el pueblo de Dios. Satanás quiere arrebatarnos nuestra capacidad de pelear efectivamente contra él. Satanás quiere cegarnos, y si no puede cegarnos completamente, nos cegará parcialmente. El nombre Naas significa serpiente. Es la misma palabra usada para el tentador en el Edén. El gran enemigo del pueblo de Dios es esa serpiente. En Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, pero ha estado presente toda la historia. Los hombres de Jabes pidieron tiempo para ver si alguien en Israel podía venir en su ayuda. No estaban seguros. Lo que sí sabían es que ellos no podían resistir. Naas dejó ir a los mensajeros porque confiaba en la desunión de Israel y estaba seguro que no encontrarían a nadie que los salvara. En segundo lugar, permitir que los mensajeros pasaran por todo Israel, pues se engrandecía su reputación y causaba temor en toda la nación. Veían en él una amenaza, su nombre se engrandecía. Israel había sido un pueblo que rara vez confiaba en Dios y por lo tanto había sufrido grandes derrotas militares. Pues la respuesta de Naas fue básicamente, pues a ver, obtengan ayuda si es que hay alguien que puedan encontrar. Esa arrogancia, ese odio por el pueblo de Dios nunca ha cesado. El deseo de destruir al pueblo de Dios siempre está presente en este mundo. Y hemos visto el daño que hombres como Naas han hecho al pueblo de Dios a lo largo de los siglos en el pasado y en la actualidad. El Espíritu nos advierte al respecto. Dice en 1 de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y tiene que ser así. El mundo
debe odiar al creyente. El creyente declara que el sistema mundial es corrupto, su sabiduría es mala y amar al mundo es la muerte eterna. Si el mundo no te aborrece, si no sientes esa aversión que tiene el mundo por ti, hay algo que no está bien en ti. La amistad con Cristo es causa del aborrecimiento por parte del mundo. Estar en Cristo lleva la bendición de ser amigos de Cristo. Pero la amistad con Cristo trae la persecución del mundo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 14 y 15, diciendo Cristo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los versículos 18 y 19 dicen: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo no nos aborrece, realmente no estamos con Cristo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago en su carta. No se puede tener un amigo de tu enemigo como amigo. Tienes que romper con el mundo para ser amigo de Dios. Naas, igual que su padre Satanás, odia a Dios, por lo que odia a su pueblo y le hace la guerra, lo quiere destruir. El pueblo necesita un libertador y lo busca. Pero Saúl es tan incapaz como cualquiera. Él se ha ido a su casa y ha retomado su vida de siempre, aunque ya fue aclamado como rey. El libertador verdadero es el Espíritu de Dios, que da poder como Él quiere. El poder del Espíritu. Dice el versículo 4: llegando a los mensajeros de Gabá de Saúl, a Gabá de Saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Pues como habían dicho, los de Jabes mandaron mensajeros a todo el territorio de Israel y llegaron hasta la ciudad de Saúl. Los habitantes de esta ciudad oyeron la noticia y gritaron y lloraron de impotencia. Esa es la reacción que esperaba Naas. Vieron el peligro al que se enfrentaba Jabes de Galad y presintieron que eso era solamente el principio. Después, este invasor sin duda pues seguiría atacando a otras ciudades de Israel. El peligro crecía por la realidad de que Israel había sido incapaz de levantar un ejército unido que pudiera hacer frente a este enemigo o a otros. Reconocieron que no podían hacer nada. Eso es lo que todo creyente debe reconocer. Cada uno es débil e impotente contra sus poderosos enemigos: el pecado, Satanás y el mundo.
Necesitamos un Salvador. Y sin Cristo nada podemos hacer. Dice Juan 15:5, el Evangelio de Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pues habla nuestro pasaje en el versículo 5. Dice: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se sintió en gran ira, en gran manera. Pues como vemos, Saúl estaba trabajando en el campo. Él ya había sido ungido y reconocido como rey, pero en cierto sentido no tenía nada que hacer. No había una corte, no había un palacio, no había un lugar de residencia, no había ministros, no había nada. Se regresó a su vida de siempre. Dios le tenía que hacer, llegado el momento. Al regresar vio al pueblo apesadumbrado y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Eso nos muestra que no había todavía un sistema establecido de gobierno en Israel. Si hubiera ese sistema, el rey sería el primero en enterarse de lo que pasaba, y no por oídas de segunda o de tercera mano. Cuando escuchó la terrible noticia, dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu de Dios vino para equiparlo, para servir. Y esa es toda la diferencia del mundo. Y esa es la manera en la que Dios hace las cosas. Fortalece por medio de su Espíritu y nos usa para llegar a otros. Por causa del poder del Espíritu, Saúl se llenó de una ira santa. La ira de Saúl no se debía a que él había sufrido una ofensa personal o había tenido una pérdida de algo a él, no le había, por así decirlo, no le había afectado de una manera directa a él, pero era una preocupación justa por la causa de Dios y de su pueblo. Dice el versículo 7: y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos, en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Saúl, temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Los tomó un par de bueyes y los cortó en pedazos. Al hacer esto, Saúl envió una clara advertencia para el pueblo de Israel. Saúl quería dejar claro que todo el que no se uniera con él y con Samuel y defendiera la causa de Dios sería castigado. Saúl unió su nombre al de Samuel, esperando que lo acompañara en la batalla, que era el representante de Dios, el que llevaba la palabra, y Saúl era impulsado por el Espíritu de Dios. Entonces el pueblo salió. Y dice el pasaje que el terror de Jehová cayó sobre el pueblo. No el terror de Saúl, que salieron como un solo hombre. Es el poder del Espíritu de Dios.
Lo que no habían podido hacer en mucho tiempo, Dios lo hizo en un pocas horas. Se reunió un ejército de 330,000 hombres. Solamente Dios puede mover los corazones de esa manera. Dice el versículo 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis en los de Jabes de Galar: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Antes los de Jabes no sabían si había alguien que fuera a rescatarlos. Ahora sabían que tenían a alguien que los iba a defender. Saber que tenemos un Salvador es la mejor noticia que podemos escuchar y nos debe alegrar. El ejército avanzaría por la noche para llegar en la mañana y rescatar al pueblo. El Espíritu estaba capacitando y guiando a estos hombres para hacer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos que ese mismo Espíritu esté constantemente con nosotros. El versículo 10 dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana y hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Pero los de Jabes usaron una táctica para que el ejército enemigo no estuviera preparado para entrar en batalla. Los hablaron como si estuvieran pensando en rendirse. El ejército de Saúl llegó al campamento enemigo antes del amanecer, con un plan ideado por Saúl, alguien que no tenía ni experiencia militar ni preparación, tampoco, no tenía educación militar, no era soldado, pero tenía la capacitación del Espíritu. Dividió su ejército en 3 grupos, en 3 compañías, y entraron en el campamento enemigo cuando no los esperaban. Derrotaron al enemigo que pocas horas antes parecía invencible, y era un enemigo que había causado temor y llanto. ¿Cómo puede un ejército sin entrenamiento derrotar a un enemigo muy superior y entrenado? No puede. El resultado natural de la batalla debió haber sido una derrota de Israel. Pero el Espíritu de Dios está usando personas débiles e incapaces, como nosotros, para darles su poder de hacer la obra del reino. Entonces, esta no es la historia de una victoria militar. Es la historia de una batalla librada por el Espíritu Santo. Es una historia entre tantas en la que vemos a Dios luchando por su pueblo. Dice Zacarías, el profeta Zacarías 4, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No podemos tener
éxito en nuestra vida espiritual sin la obra del Espíritu. La salvación no vino porque Israel tuviera un nuevo rey, sino porque ese rey tenía el Espíritu. No es la institución de la monarquía, sino el poder del Espíritu lo que trae libertad. Como Cristo nos enseñó, sin mí nada podéis hacer. Un rey malvado y destructor amenazaba con destruir al pueblo de Dios, pero el rey libertador terminó con el reino de las tinieblas y hace resplandecer la luz en el día de la salvación. Todo puede parecer oscuro. Es de noche en el mundo hoy. Y todo ese mundo persigue y trastorna al pueblo de Dios. Pero nuestro Salvador Jesucristo está en camino para rescatarnos al amanecer del nuevo día. Como Saúl, Cristo viaja toda la noche para llegar hasta nosotros. Él marcará el comienzo de aquel día, el día del Señor. Así como Saúl envió mensajeros a Jabes de Galaad con el mensaje de inminente llegada, así Cristo nos envía esta verdad a través de su palabra. Cristo viene a luchar por nosotros y librarnos de nuestro enemigo. Así como los hombres de Jabes de Galaad se animaron con la noticia del rey que venía y el miedo desapareció, así debemos confiar en las palabras de Dios y disipar toda duda. El Rey Jesús viene a librar a su pueblo. Dice el versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Darnos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Después de la victoria, el pueblo reconoció esa unción de Dios sobre Saúl. Se dieron cuenta de que esa victoria era imposible sin el Espíritu de Dios. Los partidarios de Saúl creyeron que lo mejor para el reino, para la unidad, era acabar con los opositores. Un castigo justo por rechazar al rey, pues era la muerte. Los que lo habían rechazado ahora tenían los ojos abiertos a su pecado. Habían rechazado a Dios, al rey que Dios les había dado. Aquel a quien habían rechazado era en verdad el rey y salvador dado por Dios. El rey siempre será reivindicado. Dios, en su misericordia, nos ha enviado un libertador, uno para salvarnos de nuestro pecado y llevarnos a su reino eterno. ¿Qué se debe hacer con las personas perversas que rechazan un acto tan lleno de amor, misericordia y gracia? La muerte parece apropiada. Y es la paga prometida. La paga del pecado es muerte. La muerte para todos los que rechazan al verdadero Rey.
la muerte eterna. Pero el Espíritu de Dios está guiando a Saúl. Hay misericordia y gracia en el rey. Como ungido de Dios, Saúl no actúa de inmediato contra estos hombres, sino les permite vivir. La victoria milagrosa y la gracia demostrada fueron suficientes para convertir a estos corazones endurecidos para que se unieran al resto de Israel y honraran al rey que Dios había puesto. Es la misma obra del Espíritu de Dios en nosotros. No rechazamos muchas veces a Cristo pecando contra Dios. No durante mucho tiempo pensamos o dijimos, ¿cómo va a salvarnos este? ¿Cómo puede salvarnos este? ¿Quién es este para que nos salve? ¿Solo un hombre? Es increíble que Dios no nos ejecute como hombres perversos en ese mismo momento. Pero por el contrario, Dios nos ofrece paz y nos concede nuevos ojos para mirar a Cristo como nuestro libertador y salvador. Luego, por misericordia y gracia, cuando reconocemos la profundidad de nuestro pecado contra la realeza de Cristo, Dios nos perdona y nos hace que nos unamos a su pueblo. Nuestro pecado contra el Rey Jesús ha sido perdonado y ahora debemos regocijarnos con un gozo indescriptible. Esa es la increíble naturaleza de nuestro Dios. La misericordia y gracia del rey Saúl tiene su raíz en Dios. No morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado salvación en Israel. Dios había salvado a Israel. Saúl sabía perfectamente que Dios le había dado esa victoria. No era un mérito suyo. Dios había sido misericordioso con su pueblo. ¿Podría Saúl dejar de ser misericordioso con estos hombres? Se renueva el reino, dicen los versículos 14 y 15. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Fue todo el pueblo a Gilgal. Y vistieron allá a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Samuel sabía que el pueblo no apoyaba totalmente a Saúl cuando fue proclamado el rey en Mizpa. Después de la victoria, era el tiempo apropiado. No es que Saúl no fuera rey antes de eso, pero faltaba el reconocimiento de todo el pueblo, de toda la nación. El pueblo ahora aceptó unánimemente al ungido de Dios y luego ofreció ofrendas de paz ante el Señor. Estos sacrificios de paz simbolizan no solo la comunión entre los asistentes, sino también la comunión de Dios con su pueblo. El pueblo pide la reconciliación con el Dios de misericordia y gracia. Habían entendido su pecado contra Dios al tratar de sustituir el gobierno divino por un gobierno humano. A pesar de su pecado, Dios, por medio de su Espíritu Santo,
los había librado, incluso a través de su pecaminosidad, de su debilidad. Dios los había salvado. Israel, tantas veces en el pasado, se había olvidado de su Dios. Se volvieron leales a otras cosas, a otros dioses y a otras personas, cometiendo el pecado de idolatría. Pero Dios es un Dios de misericordia. A través de Samuel, Dios los llama a confesar su pecado y someterse en lealtad a su bondadoso gobierno. Aquí vemos a estas personas descarriadas regresar a su primer amor. Jesús es nuestro Rey. El Padre lo ungió y lo puso sobre su santo monte. Y con mucho gusto hemos aceptado el nombramiento y lo hemos hecho nuestro Rey. Pero a veces nuestro sentido de lealtad y devoción se desvanece. Y sensiblemente nos desviamos de nuestro deber de actuar siempre como sus devotos súbditos. Por lo tanto, necesitamos renovar nuestra lealtad al Reino y con reverencia hacerlo nuestro Rey ante Dios, ante el Señor. La vida cristiana debe ser una vida de arrepentimiento continuo. Siempre necesitamos renovar nuestra lealtad al gobierno de Dios a través de su ungido, el Rey Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Cristo, porque es el Rey que tú has puesto sobre nosotros. Y muchas veces fallamos en obediencia, fallamos en lealtad, fallamos en muchas cosas. Y el día de hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a renovar nuestros votos de lealtad hacia nuestro Rey, el Rey que tú nos diste, el Rey que nos salva, el Rey misericordioso y de gracia, que tantas veces nos ha perdonado a pesar de nuestra infidelidad. Ayúdanos, Padre, trae arrepentimiento a nuestra vida, a nuestro corazón. Cambia nuestra manera de ver las cosas y ver a Cristo como lo que es. Y determinar con nuestra voluntad obedecerlo en cada cosa que nos manda. Que tú obres y nos ayudes y que sea solamente para tu gloria. Le pedimos en nombre de Cristo. Amén.